Capítulo 9. Causó a los esposos santileses grata sorpresa el admirable trabajo de su ahijada, que Florinda les presentó alborozada. Justificábase plenamente esa unánime sensación de complacencia, porque Finita, poniendo en juego la suma de su habilidad y la pericia en el arte de bordar, había logrado reproducir con mucha semejanza la imagen del general Belzú. Era, sin disputa, una obra maestra en su género, tanto por la precisión de los puntos y la simetría de los detalles, como por la apropiada combinación de matices y el efecto sugestivo del conjunto. «¡Qué feliz iniciativa la de mi hija!», exclamó don Pedro. «No se puede negar que la ahijada tiene manos divinas», dijo doña Asunta, haciendo justicia a la autora. Florinda, por su parte, no cabía en sí de satisfacción, no solo por el magnífico acabado de la obra, sino también por tan delicioso presente, de uso no menos difundido que el gobelino. Una vez que la tela fue trasladada del bastidor a un lujoso marco, Florinda la envió a palacio, con una tarjeta expresiva de su simpatía al gran mariscal de Yamparaes, y bordados padre del pueblo boliviano. Títulos estos que tras largo pensar surgió el señor Santileses con espíritu calculador. Belzú recibió en efecto el original obsequio de Florinda Santileses, con palabras de cálida admiración y reconocimiento. Presuntuoso como era, vio en ello una prueba más de su extraordinaria popularidad en el ascenso al plano de la burguesía lindante con la apremiada aristocracia chuquisaqueña. Luego envió a la casa de la familia Santileses a uno de sus más apuestos edecanes, el capitán Casto José Reboredo, con la misión de agradecer en nombre de su excelencia el distinguido obsequio de su bella simpatizante y entregarle al mismo tiempo un magnífico bolso con 100 pesos en lucientes monedas de plata. Poco afinado por entonces el presidente Belzú en cuestiones de cortesía, por mucho que se tratase de corresponder atenciones femeninas, desconocía otra manera de paternizar su gratitud que obsequiando dinero, y en esto era ciertamente generoso, pero esta vez se hallaba exhausto de recursos, y no le fue posible desprenderse de mayor cantidad. La casa de los Santileses estuvo por poco menos que de fiesta con la visita del gallardo edecán de su excelencia. Florinda se derritió de alegría y sus padres se hincharon de fatuidad. El capitán, a su vez, se sintió embajador y, aprovechándose de tan lisonjera oportunidad, endilgó a la moza los más urgentes diritambos de su repertorio galante. Verdad que el afortunado Santileses no le hizo mucha gracia el dinero remitido por el general, que por cierto lo tenía de sobra su hija, pero no le quedaba otra disposición que aceptarlo, aunque fuese fingiendo complacencia como evidencia de prueba de distinción, pues que el menor intento de excusa provocaría de seguro el peligro enojo presidencial, y la conformidad de don Pedro fue completa cuando su hija decidió que fuese Finita la beneficiaria de los 100 pesos en justa retribución de su trabajo. Empeñado Belzú en extraer ventajas de cualquier coyuntura favorable, juzgó propicia a este el fin de la actitud de Florinda Santileses, de suerte que concibió la idea, ya puesta en práctica con otras señoritas, de utilizar sus servicios en pro de la causa. Con esta mira encargó al capitán Reboredo visitarla a menudo hasta ganarle su confianza y finalmente expresarle de modo claro la necesidad que de ella se tenía para los fines informativos del gobierno. Por otra parte, apreciando el general Belzú la excelente disposición de ánimo de don Pedro Santileses, creyó llegada la oportunidad para solicitarle un préstamo cuantioso de dinero, con el destino de sufragar los gastos que demandaban, de un lado, el sostenimiento de su ejército siempre en pie de campaña, y de otro, las incesantes dádivas de sus adeptos, ya que reunidos los exiguos
ingresos fiscales y el producto de las confiscaciones no abastecían a tales dispendios. Por lo demás, no hallaba medio alguno para arbitrariar nuevos recursos, de donde optó por encomendar a su tesorero privado, don Domingo Aguilar, la misión de transmitir a Santileses la amistosa demanda pecuniaria del señor presidente. De esta manera, por tratarse de un amigo, que si no lo fuera, de otro habría sido el procedimiento, diéronse con presteza ambos emisarios el cumplimiento de su respectiva comisión. Cuanto le correspondía, lo hizo el capitán Reboredo, con mucho placer por la ocasión que le daba de embarcarse a un nuevo amorío, y con no poca repugnancia por la proposición desdorosa que le estaba encargado de formular. Un día, alentado el edecán la certidumbre de haber probado el ánimo asequible de Florinda, se decidió a exponerle, sin mayor tardanza, el infamante demanda, que comenzó así: Señorita, animado por la confianza que me inspira usted, quiero manifestarle, de una vez, el motivo primordial de mi presencia. Florinda, poco menos que turbada y con visos de rubor en las mejillas, creyendo que el preámbulo del edecán correspondía a una franca declaración de amor, no pudo reprimirse y le interrumpió. ¿Tan pronto, capitán? Créame que no esperaba esto. No menos confuso, y de tal suerte coartado el vuelo de su facultad elocutiva, prosiguió de otro modo el edecán. Ante todo, señorita, le ruego excusar mi atrevimiento. Tampoco le dejó continuar esta vez. Oh, amable capitán, una declaración es algo tan natural que no entraña atrevimiento ni necesita excusa. Como usted comprenderá, el asunto es delicado y requiere una respuesta categórica. Lo comprendo, pero aún no ha concretado usted su pretensión, articuló Florinda, palpitante de ansiedad. Guardó Reboredo un instante de silencio, como si meditara lo que iba a responder. Quiero aclarar previamente, profirió al fin, que lo que voy a manifestarle no es de parte mía, sino de su excelencia, el señor general don Manuel Isidoro Belzú. Desconcertada por la sorprendente aclaración, estuvo Florinda a punto de caer en desmayo. Sin embargo, le quedaron fuerzas, con que se recobró enseguida y exclamó: ¿El general Belzú? Yo creí que era usted. Reboredo le atajó la frase, previendo con la perspicacia del complemento de ella. Sí, señorita, es su excelencia quien le pide, por mi conducto, que por amor por inmediato de tercera persona. Qué raro es el general, expresó la bella consentida, subrayando su palabra con un gesto entre irónico y desdeñoso. Ya imperturbable, prosiguió el capitán, por amor no tanto a él como a la patria. Haga usted el sacrificio de aceptar. Bien podía habérseme declarado personalmente, o por carta, pero no por conducto de un edecán. No se trata, señorita, de ninguna declaración sentimental, sino de pedirle cordialmente que acepte usted un puesto rentado en el servicio secreto del gobierno. Florinda se puso pálida y con voz alterada preguntó: ¿Servicio secreto? ¿Qué significa eso? Un servicio de información diaria, absorbió Reboredo, estrictamente confidencial, de cuanto pudiese usted conocer con respecto a la actividad política, tanto en los círculos de oposición como también en los oficiales. Echando chispas de enojo, se irguió Florinda, con la presteza de quien recibe una ofensa inesperada o una burla insoportable. Capitán, hable usted con mi padre, le dijo por toda respuesta. Luego abrió una puerta y le llamó a gritos: «Papá, venga pronto, papá». «Ya voy, hija, ya voy»,
contestó don Pedro desde la habitación inmediata. Pronto, papá, lo necesito. No tardó en presentarse su padre diciendo: ¿Qué ocurre, hija? ¿Por qué tanta urgencia? Reboredo lo saludó cortésmente. Me ha ofendido el señor, afirmó Florinda. De ningún modo, señor Santileses, se excusó el edecán. Sí, papá, me ha hecho una proposición indecorosa, reiteró la muchacha. Reventado de cólera, vociferó Santileses. ¿Con qué? ¿Venirle a mi hija con proposiciones deshonestas? ¿Atreverse a proponerle su deshonra? ¿Villano desvergonzado? Mantúvose Reboredo en la actitud digna, serena, y cuando el furioso don Pedro paró la andadada de dicterios, alcanzó a expresar en tono mesurado: antes de agraviarme, señor Santileses, debería usted escuchar mi explicación. Nada tengo que escucharle, la ofensa está hecha. Le ruego atenderme. Afuera, largo de aquí, sinvergüenza, vociferó de nuevo el dueño de casa, que echando mano a un bastón trató de agredirle. El edecán puso a su vez la mano en el puño de su espada y previno con voz grave al energúmeno: si me toca, le va mal. Seguidamente abandonó el recinto. Una vez que se hubo marchado, Florinda aclaró entre sollozos en qué consistía la enojosa proposición del edecán. ¿Nada más que eso?, le preguntó su padre. Sí, papá, eso fue todo, contestó la ofendida. Entonces don Pedro, como arrepentido de su iracunda, le dijo: francamente, creí que te había propuesto otra cosa peor. Escuchó Versú con indignación contenida por las ganas de reír el relato del desenlace que tuvo la gestión confiada al capitán Reboredo, y sentenció que el padre pagaría por sí y por su hija. También el tesorero privado del presidente, don Domingo Aguilar, cumplió día antes y de modo infructuoso su comisión, exponiendo a don Pedro Santileses el deseo de que hiciese al país un distinguido servicio prestado, sus dineros al gobierno. Naturalmente no agradó al acaudalado hombre tal inusitada manera de servir al país sin las formalidades y garantías que él solía exigir, mas, como juzgarán impolítico el desestimar una petición de la más elevada procedencia, manifestó que estaba dispuesto a satisfacerla con especial agrado, pero que necesitaba 2 días de término para arreglar sus cuentas y verificar qué cantidad de dinero le sería posible facilitar. Empero, antes que transcurriesen las 48 horas, ocurrió el incidente que motivara la desafortunada gestión del capitán, a raíz del cual dejó Santileses pendiente la concesión del préstamo. No tardó en sobrevenir la represalia. Un tribunal militar procesó sumariamente a don Pedro Santileses por los delitos de conspiración y desacato a la autoridad suprema. El tribunal ordenó el apresamiento del acusado y al término del 3er día le notificó la sentencia de confinamiento y confiscación de sus bienes, que las autoridades se dieron prisa en ejecutar. Sin embargo, como un brote de magnanimidad, dispuso que la familia Santileses continúe en posesión de una pequeña quinta situada en la vía de ingreso de la frontera, a escasa distancia del barrio de La Recoleta. Allí se establecieron madre e hija. En tanto, don Pedro fue conducido al Chapare. Pocos días después, no sintiéndose bastante seguras en la quinta, doña Asunta y Florinda optaron por recluirse, aisladas, por el tiempo indefinido, en el monasterio de la Inmaculada Concepción. Por tal motivo, Josefina Garrido se restituyó al domicilio paterno, donde se dedicó de lleno a sus tareas de bordadora, y cuando le faltaba trabajo, se entretenía con provecho en la confección de muñecas de trapo que vendía con mucha demanda, de donde le vino finalmente el apodo de la muñequera. Entretanto, la persecución se hizo extensiva a la persona de Albino Costa,
señalado como sobrino y presunto cómplice de santileses. Redujéronle a prisión mientras se dispusiese su extrañamiento. El influjo decisivo del doctor Facundo Carmona lo salvó de una y otra pena, lo cual no significaba, por cierto, patente de inmunidad duradera. Con el atropello inferido al universitario Costa, quedó prácticamente planteada la beligerancia entre el gobierno y el elemento estudiantil, que si bien poco numeroso, contaba con la cooperación solidaria de todos los profesores universitarios y del ciclo medio. Más aún, hicieron causa común con los muchachos de padres y parientes inmediatos de estos, aunque sin exponerse públicamente a los riesgos de represión. Contribuyó a enardecer ese ambiente de hostilidad la próxima apertura del Congreso Nacional, en el que iba a tomar parte no muchos, pero sí notables representantes del Partido Rojo, varios de ellos elegidos con el ropaje de belsistas. Eran por eso grandes las expectativas con que los bandos en pugna guardaban las alternativas de la liza parlamentaria, previniendo en su desarrollo actuaciones decisivas para la suerte del país, ya sea para confirmar la voluntad del pueblo o para aniquilarla definitivamente. En efecto, la inauguración del Congreso tuvo mayor resonancia que la esperada, y no precisamente por obra de la minoría parlamentaria, porque fue el propio presidente de la República, general Manuel Isidoro Belzú, quien dio a concluir la lectura de su mensaje la desconcertante campanada que nadie había imaginado. En tono de queja y con expresiones que reflejaban honda decepción, alardeando de fervoroso espíritu democrático, a la vez que exhibiendo un desprendimiento inusitado y por lo mismo de dudosa sinceridad, despojándose de las insignias de mando, y declaró su voluntad de hacer dejación inmediata de la presidencia provisional de la República. Tanto los asambleístas como el público asistente al acto escucharon pasmados la sorpresiva declaración del caudillo. Mas, en opinión general, esa renuncia no estaba destinada a prosperar de ningún modo, ya que la mayoría parlamentaria, tan arduamente formada por él, antes que aceptarla, optaría más bien por investirle como mandatario constitucional de la nación. Así aconteció exactamente, y colgada al pecho del ídolo popular, crujió, trajinada por el destino, la medalla del Libertador.